Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Bartosic, soy ingeniero agrónomo, especialista en post cosecha de granos, trabajo en el INTA Balcarce. Aquí tenemos la unidad integrada conformada por el INTA y la Facultad de Ciencias Agrarias, y también tenemos al IPACS, que es el Instituto del CONICET, del cual también soy miembro, soy investigador independiente de CONICET. Y como les comentaba, mi especialidad es la post cosecha de granos. Dirijo un grupo de 5 personas, más becarios, todos destinados o dedicados a trabajar en la temática de post cosecha. El tema del día de hoy va a estar relacionado a una introducción al almacenamiento de granos y a las buenas prácticas en la post cosecha. Les recuerdo que durante toda la charla, si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, la pueden ir volcando en la página del CPIA y al final la vamos a estar respondiendo. Bueno, sin mayores preámbulos, vamos a comenzar con la charla del día de hoy. La actividad del almacenamiento de granos es tan antigua como nuestra sociedad. Empezamos como civilización a almacenar granos desde el comienzo mismo de nuestra civilización, ya que, como ustedes sabrán, desde que comenzamos a cultivar la tierra y a generar excedentes de la producción, estamos obligados a almacenarlo. Esto es eh, desde hace unos 12.000 años, o sea, 10.000 años antes de Cristo aproximadamente. Tanto en ese momento como el día de hoy, los preceptos que estamos tratando de seguir para tener una adecuada calidad de almacenamiento son los mismos. Es tener grano sano, seco, limpio y frío. Acercándonos a esas condiciones, nos vamos a acercar a una condición adecuada o ideal de almacenamiento. Ahora, vamos a analizar un poco cuáles son los factores que intervienen en esta conservación. Algunos de ellos podemos controlarlos con diferentes tecnologías y otros no son modificables, al menos no cuando nos llegan a nosotros para almacenarlo. Y otros tenemos una cierta capacidad de modificación, pero es limitada. Entre los que podemos modificar o tenemos cierta influencia son la carga microbiana, podemos hacer algo, no mucho, pero algo podemos hacer. Podemos modificar la presencia de insectos, podemos modificar la humedad, tenemos influencia en algunos casos sobre la atmósfera, podemos modificar la cantidad de impurezas y el daño mecánico. Todos estos son factores que van a estar condicionando el almacenamiento, pero de alguna manera con diferentes tecnologías podemos intervenir sobre ellos. Hay otros que cuando nos llega la mercadería para almacenar no tenemos ya condiciones de intervenir, como es la historia previa de esa semilla o ese grano que vamos a almacenar, o la genética. Y hay otros, como la temperatura y el tiempo, donde tenemos una capacidad limitada. ¿Por qué limitada? Porque el tiempo de almacenamiento, por supuesto que depende de una decisión, pero a veces estamos obligados a almacenarlo por lo menos durante un cierto tiempo. Y la temperatura tenemos capacidad de intervenir, pero a veces estamos condicionados por las condiciones climáticas. Entonces, como vemos acá, los factores son numerosos, algunos pueden ser modificables, otros un poco modificables y algunos están fuera de nuestras posibilidades. Vamos a entrar un poco más en detalle sobre esto en las futuras filminas. La humedad
es claramente el factor más importante, todos lo sabemos de manera intuitiva, que los productos húmedos, o cuanto mayor es la humedad de un producto, más difícil es su conservación. Básicamente es porque todas las reacciones químicas que ocurren en la semilla o en el grano se realizan en un medio acuoso. Cuanto más alta es la humedad, más alta la actividad fisiológica y por lo tanto más rápido todos los procesos de envejecimiento, si estuviésemos hablando de la conservación de semillas, por ejemplo, o más rápido el consumo de reservas que se produce por la respiración. Y además, a partir de un determinado límite de humedad, empiezan a estar activos los microorganismos y ahí se desatan otros procesos. O sea que la humedad tiene un efecto en la fisiología del grano, de la semilla per se, pero además tiene un efecto sobre los microorganismos asociados en el ambiente. Por eso es tan importante saber cuál es la condición de humedad de almacenamiento segura y no excedernos de ella, como vamos a ver más adelante. La temperatura es el otro factor condicionante de importancia. Cuanto más alta la temperatura, más se aceleran las actividades fisiológicas. Por ejemplo, en el caso de la respiración, vamos a ver que la tasa de respiración aumenta, aumentando el consumo de las reservas de la semilla, y aumenta la tasa de envejecimiento, todas esas reacciones de envejecimiento de las semillas que terminan afectando, por ejemplo, su viabilidad, van a estar fuertemente gobernadas o influenciadas por la temperatura. Temperaturas excesivas, por ejemplo, por encima de 40 o 45 grados, van a dañar, además, a través de otros mecanismos como inactivación de enzimas, la capacidad de germinar de las semillas. En el caso de los granos, que vamos a vender como granos, como alimentos, este efecto no es tan importante, pero en algunos casos particulares, como por ejemplo soja que va a ser utilizada para producir proteína texturizada, tenemos que secarla a una temperatura tal que no afecte las propiedades funcionales de la proteína. Y como decíamos, en el caso particular de la cebada, si la vamos a utilizar para maltería, también tenemos que tener cuidado con la temperatura a la que se llega, por ejemplo, en el proceso de secado, porque la temperatura per se puede tener un daño. A su vez, del daño directo que tiene la temperatura, tenemos que la temperatura va a regular la actividad de microorganismos y de insectos. Y a su vez hay una fuerte interacción con la humedad. Cuanto mayor es la humedad, más importante se hace el efecto de la temperatura. Los insectos son otro de los factores que vemos recurrentemente como condicionantes de una adecuada condición de almacenamiento. El efecto de los insectos es básicamente a través del consumo del embrión o de las reservas de la semilla, pero a su vez su propia actividad genera calor y humedad. La actividad fisiológica de los insectos va a generar calor y humedad, y eso también influencia la actividad fisiológica de la propia semilla y de los microorganismos asociados. Hay semillas más susceptibles que otras, o granos más susceptibles que otros, al ataque de insectos. Los cereales, por supuesto, son más susceptibles que las oleaginosas, debido básicamente a la composición química, es una característica de la estructura del grano. Y dentro de los cereales, los maíces dentados claramente son más susceptibles que los colorados. Esto está debido por características físicas, básicamente la dureza de la semilla. Entonces, la composición química del grano o semilla y las características de las propiedades físicas de dureza
del grano van a estar determinando la susceptibilidad que va a tener ese grano para ser atacado por insectos. Fundamentalmente, la actividad de los insectos está regulada por la temperatura. La humedad también afecta a los insectos, pero en el rango típico que nosotros vamos a almacenar granos, la humedad no va a ser muy condicionante. Ahora la temperatura, como vamos a verlo en unos momentos, va a ser muy condicionante respecto de la actividad de los insectos. Los insectos cumplen un determinado ciclo biológico. ¿Qué quiere decir esto? El ciclo biológico indica que los insectos adultos se aparean, ponen huevos, de los huevos surgen larvas, de las larvas consumen las reservas del grano, empupan, y en un momento dado sale el adulto de dentro del grano, que pasó parte de su ciclo de vida dentro del grano, como en el caso de los gorgojos, y tenemos nuevamente un adulto que va a estar en condiciones de aparearse y poner huevos y cumplir otro ciclo con otra generación. Entonces, este ciclo puede tardar en condiciones ideales unos 25-30 días. Cuanto mayor es la temperatura dentro de ciertos parámetros, más corto es el ciclo. Cuanto menor es la temperatura, más se extiende el ciclo, por un lado, y por otro lado, menor fertilidad tienen las hembras de estos insectos, por lo tanto, el incremento de la población se ve muy afectado. Todo esto está básicamente regulado por la temperatura. Si la temperatura es baja, con una infestación inicial baja de insectos, vamos a tener que las generaciones en sucederse van a necesitar mucho tiempo porque ese ciclo biológico es largo, y a su vez la fertilidad de las hembras no es tan importante. Entonces, para que se produzcan daño, tienen que ocurrir muchas generaciones en mucho tiempo. En líneas generales, vemos que en este caso, si bajamos la temperatura, vamos a estar en condiciones de proteger la mercadería por más tiempo sin tener necesidad de hacer un control químico preventivo, salvo que vayamos a comercializar, porque en Argentina sabemos que la comercialización de insectos la comercialización de granos, es libre de insectos vivos. Ahora, si nosotros no hacemos un buen manejo de las condiciones de almacenamiento y la temperatura de los granos almacenados es lo suficientemente alta, vamos a decir un valor entre 25 y 30 grados aproximadamente, que es la temperatura ideal para el desarrollo de estos insectos, lo que ocurre es que el ciclo de vida de estos insectos es mucho más corto, es decir, del momento que la hembra pone un huevo, ese huevo se desarrolla, cumple su ciclo de vida dentro del grano y sale un adulto que está en condiciones de aparearse, va a ser de 20 y tantos días. Y a su vez, las hembras tienen mucha fertilidad. Entonces, en unas pocas generaciones, en poco tiempo, la población de insectos aumenta exponencialmente. Y de unos pocos insectos iniciales vamos a tener realmente un problema muy grande en nuestro silo o en nuestra celda o en nuestro sistema de almacenamiento. Recordemos esto. Entonces, la actividad de los insectos está fuertemente regulada por la temperatura. Lo ideal es estar por debajo de los 25 grados para estar fuera del rango óptimo del desarrollo de los insectos. Mejor aún si estamos por debajo de los 15 grados, porque ahí ese ciclo que hablábamos anteriormente
es lo suficientemente extenso como para que no nos cause problemas el desarrollo de la población de insectos durante el almacenamiento. El otro agente de importancia son los microorganismos. A diferencia de los insectos, los cuales pueden estar presentes o no, pueden venir de campo, pero tampoco lo podemos asegurar. En el caso de los microorganismos, no hay nada que podamos hacer, siempre van a estar presentes. Si nosotros tomamos una muestra de granos de cualquier parte del país, los llevamos a un laboratorio de microbiología, lo ponemos en una caja de Petri a incubar a una adecuada humedad, vamos a ver que aparece una cantidad muy importante de colonias de hongos de diferentes tipos. No hay nada que podemos hacer al respecto. Lo que tenemos que saber es que cuando le damos una condición de humedad adecuada, estos hongos se van a activar y van a generar daño. Su actividad, como vamos a ver, genera calor, genera humedad, se acelera con la temperatura, va a consumir las reservas de la semilla y la propia actividad de los hongos aumenta la actividad fisiológica de la semilla y predispone la actividad de los insectos. Para entender el concepto de qué humedad es segura y qué humedad es insegura para el almacenamiento, tenemos que conocer la relación que hay entre la humedad del grano, la humedad relativa de equilibrio y la humedad a la cual los microorganismos van a estar activos. Esto que tenemos aquí en la pantalla es una isoterma de sorción de maíz o curva del contenido de humedad de equilibrio de maíz. Todas tienen esta forma sigmoidea y lo que indica esta curva es lo siguiente. Aquí tenemos humedad relativa de equilibrio y aquí tenemos humedad de grano. Esto es para una temperatura de 10 grados centígrados. Supongamos que yo tengo en esta habitación una bandeja donde voy a poner una capa fina de maíz desparramada en la bandeja. Tengo aquí un medidor de humedad, donde cada tanto puedo tomar una muestra de ese maíz que tengo distribuido acá, lo pongo en el medidor y mido la humedad, ¿sí? Pero a su vez tengo un equipo de aire acondicionado en esta habitación que le puedo pedir que me acondicione la temperatura y la humedad relativa de la habitación a un determinado valor. Supongamos que le pido que la temperatura esté en 10 grados centígrados al equipo de aire acondicionado y la humedad relativa en 30%. ¿Qué es lo que voy a ver? Lo que voy a ver es que la humedad del maíz que tengo yo aquí desparramado va a empezar a desplazarse hasta llegar a una situación de equilibrio con 30% de humedad relativa. Y va a ser aproximadamente cercano a 10% de humedad del grano. Y si lo mantengo en esa condición de humedad relativa ambiente, la humedad del grano no va a cambiar porque están en equilibrio. 10% de humedad en la matriz del grano se corresponde o está en equilibrio con 30% de humedad relativa en el ambiente. Ahora bien, si yo al equipo este que me acondiciona el aire dentro de la habitación le digo, dame una humedad relativa de 70%, lo que va a pasar es que va a haber mucha más humedad en el aire de la que estaba en equilibrio con 10% de humedad y el grano va a empezar a incorporar humedad del ambiente y va a empezar a rehumedecerse. ¿Se va a rehumedecer indefinidamente? No. Lo que va a pasar es que va a buscar una nueva condición de equilibrio entre el aire y el grano y cuando llegue aproximadamente 14-15%, están en equilibrio nuevamente. Y no va a haber, si yo mantengo las condiciones ambientales iguales, no va a haber un mayor cambio en la humedad del grano. Si nuevamente vuelve a cambiar la condición
de humedad del aire, estamos otra vez desplazando el equilibrio, y la humedad del grano se va a tender nuevamente a equilibrar con aquella condición que le resulte equilibrada con la humedad ambiente. Para esto nos sirven estas isotermas de absorción o curvas de contenido de humedad de equilibrio. Ahora bien, si lo pensamos al revés, también ocurre, o la podemos usar, esta isoterma de absorción para estudiar el siguiente fenómeno. Supongamos que yo tengo 3 frascos, o 3 silos, o 3 silobolsas con maíz a diferentes humedades. Un frasco está con maíz a 10% de humedad, otro frasco está con maíz a 15% de humedad y otro frasco está con maíz a 20% de humedad. Yo les pongo un sensor de humedad relativa a cada uno de ellos, lo cierro y mido a qué humedad va a estar el aire confinado, el aire intergranario en cada uno de esos frascos. Y lo que voy a ver, como ustedes estarán sospechando, que cuanto más baja es la humedad en la mercadería, la humedad relativa del aire intergranario va a ser menor. Y va a responder también a esta isoterma de absorción. Entonces, en aquel frasco donde la humedad del maíz estaba cercano a 10%, la humedad relativa va a ser cercana a 30%. En aquel frasco, silo o silobolsa, donde la humedad del maíz estaba cercana a 15%, la humedad relativa de ese espacio intergranario va a estar cercana al 70%, y en aquel caso de la humedad de grano de 20% nos va a dar una humedad relativa de equilibrio, o sea, una humedad intersticial por arriba del 90%. Entonces lo que vemos aquí es que las condiciones de almacenamiento de grano seco, intermedio y húmedo van a ser sustancialmente diferentes. Esto que tenemos aquí es la lista de los hongos típicos del almacenamiento. Si hacemos un análisis microbiológico de granos de Argentina, Brasil, Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, China, Alemania, vamos a ver que gran parte de estos hongos que vemos aquí se van a repetir en cada uno de estos países nombrados anteriormente. Es bastante universal. Lo que quiero que presten atención es cuál es la humedad relativa mínima que necesitan los hongos del almacenamiento para estar activos. Y aquí van a ver ustedes en esta lista que el valor más bajo que van a encontrar es un poquito por encima del 70%. ¿Qué quiere decir esto? Que si la humedad relativa del espacio intergranario está por arriba del 70%, algunos de estos hongos van a empezar a estar activos. Si está por debajo del 70%, los hongos pueden estar, las esporas de los hongos pueden estar, pero no van a tener actividad. Y de ahí viene el concepto de humedad de almacenamiento segura, como vamos a ver en un momento, ¿sí? Entonces, si yo tengo que definir cuál es una humedad segura para almacenar una mercadería, cualquiera sea esta mercadería, es aquella que está con una humedad relativa de equilibrio de 67%, por ejemplo, para darnos un margen de seguridad. Ahora, si prestamos atención, ¿cuál es la temperatura óptima para los hongos del almacenamiento? Vamos a ver que en su mayoría están entre 20 y 30 grados, algunos pueden llegar a poco más de 30 grados. Pero la temperatura mínima que los hongos necesitan para estar activos es realmente, o puede ser realmente muy baja, en valores inclusive bajo cero, 3 bajo cero, 3 bajo cero, 8 grados, 6 grados, 4 grados. ¿Qué quiere decir esto?
que si los hongos están activos porque la mercadería está húmeda, bajando la temperatura no los vamos a inhabilitar. Podemos reducir su tasa de crecimiento, su actividad fisiológica, pero no vamos a pararlos. La única manera de parar la actividad de los microorganismos es secando la mercadería. Por supuesto, cuanto más fría está, aunque esté húmeda, más voy a retrasar el proceso de deterioro por actividad de los hongos, pero no los voy a parar. Puedo retrasar, pero no parar. Por eso, el almacenamiento de grano húmedo es, por definición, temporario, porque tarde o temprano, aunque trate de mantenerlo frío, los hongos me van a ganar la pulseada. Tengo que secarlo indefectiblemente para el almacenamiento a largo plazo. Esto que tenemos acá son las curvas o las isotermas de sorción de diferentes tipos de granos superpuestas. Aquí tenemos cereales, como trigo y maíz, aquí tenemos soja y aquí tenemos girasol. Si trazamos la curva, la línea acá del 67% de humedad relativa de equilibrio, nos indica que de aquí para abajo la condición de almacenamiento es segura y de aquí para arriba es insegura por lo que mencionábamos de la actividad de los hongos. Podemos ver entonces que una condición segura de almacenamiento para los cereales estaría en torno de los 14-15% de humedad. En el caso de la soja tendríamos que irnos más cercanos a 11%, y en el caso de girasol realmente tenemos que irnos a valores de 7-8%. ¿Qué nos indica esto? Nos indica, por un lado, que el estándar de... Vamos a empezar al revés. ¿Qué nos indica? Que hay una relación entre la composición química de la mercadería y su condición de almacenamiento segura. Cuanto mayor el contenido de aceite, más hacia arriba y hacia la izquierda se desplaza la curva. Estamos hablando acá de contenidos de aceite por debajo del 10%, acá tenemos un contenido de aceite mayor, intermedio, y acá tenemos contenido de aceite de girasol que puede superar los 50, 52, 54%. A mayor contenido de aceite, mayor desplazamiento de la curva. Esto nos tiene que traer como consecuencia que la humedad de almacenamiento segura de los granos es particular de cada tipo de grano y depende de su composición química. En el caso de los cereales, el estándar de comercialización está razonablemente de acuerdo con la condición de almacenamiento segura. En el caso de la soja, para realmente tener una condición segura de almacenamiento, deberíamos irnos a una humedad ligeramente inferior que la recomendada, no la recomendada, pero la exigida por el estándar, que es 13,5, y en el caso de girasol, vemos que un girasol a 11% de humedad tiene una humedad relativa de equilibrio superior a 90%. ¿Qué indica esto? Que es imposible almacenar girasol a 11% de humedad en el mediano plazo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando los estándares fueron desarrollados, el girasol tenía un contenido de aceite inferior al 40%. Luego, en ese contexto, en esa situación, almacenar girasol a 11% no era descabellado. Con el avance de las mejoras genéticas, etcétera, etcétera, los híbridos modernos de girasol han aumentado sustancialmente su contenido de aceite, por lo tanto, su condición de equilibrio o su isoterma de sorción cambió, y hay que reconocer
que ya no es seguro, para nada seguro, almacenar girasol a 11% de humedad. Tenemos que irnos a humedades cercanas al 7-8%. También hay un efecto de la temperatura sobre esta humedad de almacenamiento segura. Esto está dado porque básicamente la temperatura desplaza esas isotermas de absorción. Lo que podemos ver aquí, que si quisiéramos almacenar maíz a 10 grados de temperatura, una humedad segura de almacenamiento estaría en el torno de 14, 14,5. Ahora, si el maíz va a ser almacenado a una mayor temperatura, cercano a los 30 grados, la humedad de almacenamiento segura para maíz, que me daría una humedad relativa de equilibrio de 67%, está cercana al 13% de humedad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más cálida es la condición de almacenamiento, más seca tiene que estar la mercadería para que ese almacenamiento sea seguro. O sea que el almacenamiento en regiones templadas y frías puede permitirse que la humedad de la mercadería sea superior que el almacenamiento de la misma mercadería en una condición de clima más cálido, tropical o subtropical. Bueno, ya revisamos que tenemos efecto de temperatura, efecto de humedad, insectos, microorganismos. Bueno, vamos a ver un poquito qué es lo que ocurre cuando nos ponemos todos estos conceptos juntos en una situación de almacenamiento. Lo que tenemos que saber entonces que la imagen que tenemos de el grano almacenado en un silo, en una celda o en un silo bolsa, como la que vemos allí, en realidad es una imagen imparcial, o por lo menos incompleta más que imparcial, incompleta, porque no solamente está el grano, sino que además del grano tenemos otros componentes bióticos, como los hongos y los insectos, que están interactuando. Pero a su vez tenemos componentes abióticos, como por ejemplo el aire. Aproximadamente el 40% del volumen de una unidad de almacenamiento es aire. El espacio intergranario, aquel que está o que se encuentra entre los diferentes granos, ocupa aproximadamente el 40% del volumen. Y ahí tenemos aire. El aire tiene una determinada concentración de oxígeno y dióxido de carbono, que en líneas generales es muy similar en el almacenamiento convencional a la concentración de oxígeno y dióxido de carbono ambiente. Sería 21% de oxígeno y aproximadamente 400, 500 partes por millón de dióxido de carbono. A su vez, tenemos una determinada cantidad de humedad. Esa humedad, en lo que se refiere a la humedad del grano, la conocemos como porcentaje de humedad, normalmente expresada en base húmeda, pero también tenemos que hay un equilibrio entre la humedad del grano y la humedad relativa del aire intergranario, como vimos anteriormente. Y a su vez, todo este sistema tiene un determinado nivel de energía, calor, que nosotros lo medimos a través de la temperatura. Entonces, todos estos componentes van a estar interactuando y afectando las condiciones del almacenamiento. Mencionamos varias veces el proceso de respiración. Y aquí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Quiénes respiran en el granel? Bueno, básicamente todos los organismos vivos del granel son aquellos que van a estar respirando. Lo que tenemos que saber es que normalmente los que más van a contribuir a la respiración son los microorganismos. Los insectos, por supuesto, van a contribuir, pero no siempre están presentes. Y el grano
o la semilla va a contribuir muy poco, especialmente si está seco. Entonces, todos los organismos biológicos, los componentes bióticos del granel, son aquellos que van a respirar. ¿Para qué van a respirar? Básicamente para obtener energía. El proceso de respiración a nivel celular se cumple para obtener energía y que la célula pueda cumplir con sus diferentes funciones. ¿Cuáles son los insumos de la respiración? Bueno, la materia seca del grano, generalmente hidrato de carbono, pero también la respiración a nivel celular puede darse teniendo como sustrato otros sustancias de reserva como los lípidos. También un insumo de la respiración es el oxígeno. Necesitamos oxígeno para que a nivel celular ocurra el proceso de respiración. Y vamos a tener productos. Un producto muy conocido de la respiración es el dióxido de carbono, pero también la respiración genera calor, libera energía, genera calor y genera humedad. Aquí tenemos una ecuación esquemática de la respiración que indica que la respiración está afectada por la humedad, la temperatura, la concentración de oxígeno y el nivel de carga microbiana o la presencia de insectos que tengamos en el granel. ¿Cuál es el efecto de la respiración en el ecosistema? Bueno, en un almacenamiento convencional, donde nosotros no tenemos una barrera para los gases entre el interior y el exterior, puede ser un silo, puede ser una bolsa de rafia, puede ser una celda. Lo que vamos a ver es que la concentración de gases intersticiales se mantiene relativamente constante. Puede haber un incremento, pero va a ser pequeño en la concentración de dióxido de carbono, que vamos a ver que eso se puede usar para detectar problemas. Vamos a verlo más adelante, pero si yo detecto una concentración de dióxido de carbono alta, es porque evidentemente hay algo respirando y eso se evidencia a través de mayor generación de dióxido de carbono. Entonces, ese es un efecto, pero es muy pequeño. La concentración de oxígeno rara vez va a bajar del 20% y la concentración de CO2 no va a incrementarse más allá del 1%. El 1% son 10.000 partes por millón. Es un número alto, pasamos de 500 a 10.000 partes por millón, pero igual, desde el punto de vista de los procesos fisiológicos, no tiene mayor relevancia. La humedad relativa y la humedad de la mercadería va a aumentar, como dijimos, por efecto de la respiración, y también va a aumentar la temperatura, porque la respiración genera calor. A su vez, el aumento de humedad y el aumento de temperatura va a acelerar la actividad de los hongos, los insectos y la propia semilla. Entonces, esto es un proceso que se retroalimenta. Cuando una vez que se dispara y comienza a tener actividad biológica en el sistema de almacenamiento, esa actividad biológica genera condiciones más propicias para mayor respiración y ahí tenemos un ciclo que se va a continuar. El sistema tiende inexorablemente a aumentar su actividad. Es autocatalítico y para estabilizarlo debemos intervenir desde afuera. También es importante saber que hay una relación entre los hongos y los insectos. El desarrollo de hongos e insectos en la masa de granos, como dijimos, resulta en una intensa actividad respiratoria
y esta actividad respiratoria genera calor y humedad, por lo que a su vez predispone el desarrollo de hongos e insectos. En general, lo que podemos ver es que en el granel la presencia de hongos e insectos está asociada. Un foco de infestación de insectos, si es desatendido, resulta en un foco de desarrollo de hongos, y un foco de calentamiento por hongos en la masa de granos crea condiciones adecuadas para el desarrollo de insectos. Cuando tenemos actividad biológica, puede resultar, si esta es desatendida, en calentamientos muy importantes. Cuando la temperatura de la masa de granos supera los 35 grados, los insectos comienzan a disminuir su actividad y mueren por encima de los 50 grados centígrados. De hecho, hay algunos tratamientos de instalaciones, por ejemplo, para molinos harineros, que se basan en calentar la estructura un par de horas por encima de 50 grados. Eso mata a los insectos. De manera similar ocurre con los hongos. Temperaturas mayores a 50 grados van a matar a los hongos. Pero con temperaturas cercanas a 50 grados comienzan otros procesos. Procesos enzimáticos, en primera instancia, o sea, las reacciones ya no son biológicas, sino que son enzimáticas, liberan mucho más calor que la respiración, y luego, a mayor temperatura, se activan procesos químicos de oxidación que liberan aún mucho más calor. Si esto es desatendido, tranquilamente puede terminar en incendio de la mercadería o daños en las instalaciones. Lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre estos eventos extremos comenzaron como actividad biológica que no fue detectada o fue desatendida. De ahí la importancia de controlar siempre estas variables: humedad y temperatura durante todo el almacenamiento. Entonces, si nosotros nos planteamos cuál es el objetivo primordial del almacenamiento de granos, bueno, es mantener la calidad del producto desde su cosecha hasta su uso final. Ese uso final puede ser la molienda del trigo en harina, el procesamiento de soja en harina y en aceite, puede ser el procesamiento de cebada en malta, depende del producto, ese procesamiento. Puede ser la exportación. Durante todo el tiempo, antes de su destino final, que yo lo tengo que tener almacenado, tengo que tratar de mantener su calidad. Ahora, y aquí es el dilema del almacenamiento, la calidad del grano nunca mejora durante el almacenamiento, en realidad decae. Este es un gráfico conceptual que nos muestra que la calidad en el tiempo, acá tenemos que la calidad es máxima en el momento de madurez fisiológica del grano. Luego, desde madurez fisiológica, todavía con el cultivo en pie, el grano o la semilla empieza a perder calidad lentamente. En algún momento lo vamos a cosechar y lo vamos a almacenar. Esta línea punteada acá nos marca la calidad potencial que tiene esa mercadería, que fue máxima en el momento de madurez fisiológica. Durante todo el periodo de almacenamiento, esta calidad, cualquiera sea su parámetro, va a perderse. Lo que puede ocurrir es que esta pérdida sea apenas detectable. Si aplicamos las buenas prácticas, esta pérdida es mínima. Sin embargo, si no aplicamos las buenas prácticas, esta pérdida de calidad puede hacerse realmente significativa, con perjuicios económicos muy importantes. Entonces, es importante o imprescindible implementar las buenas prácticas de almacenamiento para reducir las pérdidas de calidad.
Vamos a revisar las pérdidas de post cosecha brevemente y cómo las podemos clasificar. Estas pérdidas pueden ser físicas, aquí estamos hablando de pérdidas de kilos de mercadería. Físicas en el sentido de que las puedo medir con una variable física que es el peso. Aquí tenemos que los agentes causales de estas pérdidas físicas son hongos e insectos, básicamente, a través del proceso de respiración, como vimos anteriormente. Aunque también podemos tener pérdidas físicas, kilos, a través del transportes ineficientes, ¿no? Pérdidas en la ruta, como vemos de los camiones, es otra fuente importante de pérdidas en la post cosecha. También tenemos pérdidas de calidad. Entonces, aquí ya no estamos perdiendo kilos, sino que estamos perdiendo algún atributo deseable que tenía la mercadería y que por algún motivo deja de tenerlo. También los causantes van a ser hongos e insectos, principalmente, aunque también algunas prácticas, como una práctica de secado incorrecta que puede dañar el gluten del trigo y convertir un trigo pan con alta calidad panadera en un trigo forrajero, por ejemplo. O realizamos mal un control de plagas que afectamos la inocuidad de la mercadería y entonces una mercadería que podía ser destinada a consumo humano no puede ser destinada para ese fin porque no es inocua. Y también hay pérdidas estrictamente económicas, o sea, yo no pierdo ni kilos ni pierdo atributos deseables de calidad, pero son pérdidas monetarias. Por ejemplo, mermas de humedad. La humedad, como ustedes sabrán, en el comercio de granos, está regulada por lo que llamamos la base de humedad. La base de humedad, por ejemplo, en el trigo es 14%, en el maíz es 14,5%, en la soja es 13,5%, girasol es 11%. Si yo entrego mercadería al acopio o en la comercialización a una humedad menor que la base, estoy perdiendo kilos. ¿Sí? Pero son kilos de agua, no son kilos de materia seca. No estoy perdiendo ningún atributo de calidad, simplemente es una merma de humedad. También puedo tener pérdidas económicas por no haber implementado la trazabilidad, no puedo acceder a un determinado mercado porque no puedo demostrar la trazabilidad de la mercadería, etc. Convengamos que todas las pérdidas físicas y de calidad incluidas son pérdidas económicas en definitiva. Pero hay algunas de estas, como mencionamos, que son exclusivamente económicas. Pero estas serían las pérdidas de la post cosecha, las que vamos a tratar de reducir o minimizar implementando las buenas prácticas. Entonces, mencionamos varias veces que lo más complicado, lo más crítico es evitar o reducir, minimizar la actividad biológica de hongos e insectos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, tendríamos que fijarnos cuáles son aquellos factores que van a estar condicionando la respiración de los hongos e insectos. Y básicamente vimos que puede ser o son la humedad, la temperatura, la carga microbiana o la presencia de insectos y la disponibilidad de oxígeno. Controlando estas variables, nosotros podemos ralentizar la actividad de hongos e insectos, minimizar la respiración y mejorar las condiciones de almacenamiento. Y para esto tenemos ciertas tecnologías que son las que vamos a estar repasando a continuación. ¿Qué vamos a hacer? Controlar variables críticas. Vamos a controlar la humedad de grano al ingreso, vamos a utilizar aireación para enfriar y mantener uniforme la temperatura de toda la masa de granos. En algunos casos podemos implementar atmósferas controladas, es decir, limitar la disponibilidad de oxígeno para evitar que se produzca el proceso de respiración.
Podemos detectar presencia de insectos y controlarlos a través de una fumigación. Podemos limpiar la mercadería previo a su almacenamiento para evitar que todos aquellos pedazos de granos rotos, materias extrañas, tierra, me favorezcan la actividad de los hongos y los microorganismos. Podemos controlar la condensación de humedad dentro del silo y eliminar filtraciones, por ejemplo, a través de grietas o aberturas o perforaciones en la estructura. Todas estas cosas son críticas para minimizar la respiración de los componentes biológicos y prolongar la condición de almacenamiento segura de la mercadería. A continuación, vamos a cambiar de presentación, donde vamos a seguir con el SLAM y una estrategia de manejo de granos de calidad. Vamos a ver cómo podemos controlar esas variables que mencionamos recientemente. Bien, en esta segunda parte vamos a hablar sobre las buenas prácticas de post cosecha, haciendo énfasis en una estrategia que llamamos SLAM. Les recuerdo, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, la pueden ir subiendo a la página del CEPIA y al final las vamos a estar contestando. Entonces, ¿qué son las buenas prácticas de post cosecha? Básicamente son procedimientos que están destinados a cumplir ciertos objetivos, como por ejemplo, maximizar la calidad de grano, preservar la inocuidad de la mercadería, la seguridad laboral y el medio ambiente. El objetivo siempre es prevenir en lugar de reaccionar, es decir, hacer énfasis en la prevención y no andar corriendo atrás de los problemas. Y también tenemos que tener en cuenta un abordaje integral de la post cosecha, teniendo en cuenta todas las variables críticas que revisamos anteriormente. ¿Para qué nos sirve implementar las buenas prácticas en una planta de almacenamiento? Por ejemplo, para evitar granos picados por insectos, la presencia de roedores, evitar pérdidas en silobolsa, evitar rechazos de mercadería por exceso de insecticidas, evitar incendios en secadoras, explosiones en silos, evitar que un trabajador quede atrapado dentro de un silo o que se intoxique con insecticidas, o también para evitar los problemas que tenemos en aquellas plantas que quedaron dentro de los pueblos, ¿no?, que afectan a todos los vecinos. Si nosotros planteamos una metodología de trabajo con procedimientos, con protocolos, vamos a intentar minimizar, evitar estos problemas. Vamos a repasar algunos de estos aspectos, empezando por la preservación de la calidad de los granos. Para ello, desarrollamos una estrategia que llamamos SLAM. SLAM viene de 4 palabras, que es sanidad, llenado del silo, aireación y monitoreo. Vamos a empezar básicamente entonces con la primera, que es sanidad. El primer paso de cualquier estrategia de conservación de la calidad de los granos es la limpieza. La limpieza de la mercadería. Tenemos que tener mucha conciencia de que estamos trabajando con alimentos y tenemos que evitar a toda costa imágenes como la que vemos en la pantalla en estos momentos. A nadie nos gusta tener en nuestra mesa la presencia de insectos y fundamentalmente roedores. Entonces, la limpieza es básica
es el pilar principal para combatir las plagas. Entonces, vamos a limpiar todo lo que sea posible y la limpieza es un complemento del control químico. Es la principal herramienta o la base de control de plagas. Tenemos que limpiar todo. Tenemos que limpiar dentro de los silos, los túneles, tenemos que limpiar los conductos de aireación, tenemos que limpiar donde se ve y donde no se ve. Solamente luego de la limpieza exhaustiva podemos pensar en hacer alguna aplicación de un insecticida químico residual en las instalaciones para ayudar a evitar la infestación permanente de las plagas. Acordémonos de algo. Las plagas pueden infestar, los insectos pueden infestar el grano de 3 maneras. Una, viniendo de campo, no es la más frecuente. 2, a través de la infestación permanente de las instalaciones. Tenemos una población de insectos que vive permanentemente en nuestras instalaciones y está infestando el grano nuevo que nosotros ponemos en cada cosecha. Eso es lo más típico. Y 3, es por migración. Tenemos un silo que está libre de plagas, pero tenemos otro silo en la otra punta de la planta que tiene plagas. Los insectos, la gran mayoría de ellos vuelan, se van a desplazar de un silo a otro y nos van a infestar el granel. Si nosotros hacemos un buen trabajo de limpieza y luego hacemos una aplicación de producto residual en las instalaciones, la fuente más importante, que es la infestación permanente, la vamos a estar reduciendo significativamente. Entonces, recordemos, la limpieza es sanitaria, no es estética. Tenemos que limpiar donde se ve y donde no se ve también. Reducir al mínimo la fuente de alimento en los periodos donde paseamos los silos, por lo menos, y aplicar la combinación de limpieza más insecticidas residuales. Nunca usar insecticidas residuales sin haber limpiado las instalaciones. El segundo paso, la segunda escala, es el llenado. Cuando llenamos el silo, ocurre un fenómeno que es que básicamente todos los materiales, el material fino que viene con el grano, aquí lo vemos en esta imagen, que puede ser grano roto, semillas de maleza, restos de tallo, tierra, todo este material que ocupa el espacio intergranario, en su caída va a tener un comportamiento diferente al grano entero. El material fino tiende a acumularse en el centro o corazón, creando grandes problemas en esta área. ¿Cómo podemos hacer para evitar? Bueno, básicamente, si la mercadería está muy sucia, como vemos aquí en la imagen, lo que conviene es evitar que esa suciedad ingrese a nuestra planta. Tenemos que implementar sistemas de limpieza, aspiraciones, zarandas, etcétera, para separar lo que es grano de lo que no es grano. Si bien es una merma de peso, realmente es una ganancia en tranquilidad y en calidad de la mercadería. Otro aspecto muy importante. El material de descarte, ese material fino que vimos, que básicamente tenemos mucho grano partido o grano roto, recordemos que el grano partido, en el caso del maíz o el trigo o el arroz, tiene el endosperma expuesto al ataque de insectos y al ataque de hongos. No tiene la cubierta de la semilla protectora. Entonces, el desarrollo de insectos, el desarrollo de hongos y las micotoxinas asociadas es mucho más importante en el material fino que en el grano entero. Este es un trabajo que hizo la doctora Pacín ya hace unos cuantos años, pero nos indica que en el caso de maíz, cuando esta es el total de micotoxinas, de aflatoxinas que tenía la muestra que tomó del silo, 1,5. Esto es el grano limpio,
que lo bajó a 1%, y fíjense lo que tenía el material de descarte, o sea, todos los finos, 3,5, ¿sí? Las micotoxinas también terminan concentradas en el material fino. Entonces, en algunos casos, la limpieza no solamente me ayuda a una mejor gestión del almacenamiento, porque el material fino me termina obstruyendo el espacio poroso en el centro del silo, dificulta la aireación y todos esos problemas que vamos a ver en un momento, sino que a su vez tengo menos problemas con la contaminación de micotoxinas. ¿Cuáles son las alternativas para manejar el problema de la concentración de finos en el centro, además de la limpieza previa? Una puede ser el descorazonado. El descorazonado consiste en, una vez lleno el silo, vamos a descargar aproximadamente el 3% del volumen o de la capacidad de almacenamiento de ese silo, y con eso vamos a estar eliminando todo el centro corazón. Lo primero que va a salir de un silo cuando lo descargamos es el centro o corazón, que es donde está el material más sucio, más complicado. Esta lo probamos en silos de entre 400 y 1000 toneladas, esta proporción, y nos indica que con ese valor vamos a estar haciendo un adecuado nivel de descorazonado. ¿Qué hacemos con esta mercadería que sacamos? Por ejemplo, 3% en un silo de 1000 toneladas serían 30 toneladas, ¿verdad? Un equipo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Bueno, lo que vamos a hacer con esto es pasarlo por la prelimpieza o por la zaranda y volverlo a cargar al silo, o lo despachamos. Si tenemos 5 silos llenos con mercadería, en lugar de ir vaciando un silo, otro silo y otro silo secuencialmente, si vamos a tener un almacenamiento a largo plazo, lo que nos conviene es primero descorazonar todos los silos y después sí plantear una estrategia de cuál me voy a quedar para un almacenamiento más prolongado. Usar desparramadores de grano en el silo también ayuda, pero el problema que tengo es que el desparramador a veces no desparrama la cantidad de material fino uniformemente en la masa de grano, sino que me crea un patrón, por ejemplo, un anillo de material fino acumulado alrededor del centro, y ahí complica mucho el manejo porque ya no puedo descorazonar. Entonces, el desparramador puede funcionar si es de buena calidad, si es de buena confección y funciona bien, pero si funciona mal, es un problema adicional. Entonces, tengo que evaluar si conviene o no usarlo. Mejor que un mal desparramador, no pongamos ningún desparramador y hagamos el descorazonado. El descorazonado funciona muy bien, es una medida muy simple, fácil de implementar, cero costos, me va a mejorar la aireación porque al eliminar toda la cantidad de finos acumulada que voy a tener acá en el centro, voy a despejar el espacio poroso y voy a permitir una mejor circulación del aire. Voy a airear en menos tiempo, voy a enfriar la masa de granos en menos tiempo, y la masa de grano va a estar con menos riesgo porque no tengo esa cantidad de material fino que es más húmedo, más propenso al desarrollo de insectos y más propenso al desarrollo de hongos. Otra importante medida en el llenado es evitar el sobrellenado del silo. Si yo no dejo nada de espacio entre la chapa y el grano, voy a tener una pobre ventilación, puedo tener problemas de condensación, puedo tener amosamiento, desarrollo de hongos, y el otro problema es que es imposible mirar para monitorear, para detectar tempranamente algún problema. O sea que evitemos el sobrellenado excesivo de los silos. Bueno, vamos a pasar entonces a la tercera etapa, que es la aireación. La aireación básicamente es la circulación forzada de aire a través de la masa de granos. Para ello vamos a utilizar un ventilador, vamos a conectarlo a corriente eléctrica, o sea que con consumo de electricidad vamos a
darle energía al aire para que pueda pasar a través de la masa de granos, venciendo la resistencia que le ofrece la masa de granos y todo el sistema o los conductos de distribución de aire. Aquí adentro de este silo vamos a tener una serie de ramales, de caños perforados, que van a permitir el paso del aire desde el conducto hacia la masa de granos. ¿Por qué vamos a tratar de mantener la mercadería fría? Bueno, ya lo mencionamos anteriormente, ¿no? Pero hay un efecto directo de la temperatura sobre los insectos. El óptimo para el desarrollo de las plagas es entre 25 y 32 grados. O sea que el primer objetivo de la aireación sería tratar de mantener toda la masa de granos por debajo de 25 grados durante todo el tiempo. Si podemos, por debajo de 19 grados. En este caso estamos en el rango, ya fuera del rango subóptimo. Y si podemos, por debajo de 15 grados. Por debajo de 15 grados ya la mayoría de los insectos plagas de granos almacenados están seriamente afectados por la temperatura, no los vamos a matar, pero el ciclo de vida de estos insectos se va a prolongar notablemente y no nos van a causar ningún daño comercial. Recordemos, sin embargo, que en Argentina, como en varios países, la comercialización de granos, por ley, es libre de insectos vivos. ¿Qué quiere decir esto? Que si mantenemos la mercadería fría, no vamos a tener desarrollo de insectos, no vamos a tener daño económico, pero sí puedo tener problemas en la comercialización, porque si encuentran un insecto vivo, es causal de rechazo de la mercadería. Para matar los insectos realmente tenemos que irnos a temperaturas muy, muy bajas, bajo cero, o sea que no serían las condiciones que vamos a lograr mantener en la mercadería en condiciones normales de almacenamiento en nuestro país, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos entonces de la aireación? En principal, como dijimos, mantener la temperatura por debajo de 15 grados. En esa condición los insectos no pueden desarrollarse. Y después es mantener la temperatura uniforme. Al mantener la temperatura uniforme, evitamos los movimientos convectivos que ocurren en la masa de granos siempre que tenemos zonas de mayor temperatura y zonas de menor temperatura en la masa de granos. Tarde o temprano terminamos con pequeñas corrientes de aire dada por la convección, que ese movimiento de aire permanente en la masa de granos termina migrando humedad de una zona a otra zona, y al migrar humedad tenemos remoción de humedad y deposición de humedad en otra zona. El aumento de la humedad en otra zona me genera un foco de calentamiento, etcétera, etcétera. Entonces, si yo mantengo la temperatura uniforme en la masa de granos, voy a evitar en el largo plazo que ocurra este proceso. Una pregunta que uno puede hacerse es, bueno, la recomendación de la aireación es mantener los granos por debajo de 15 grados para evitar el desarrollo de insectos. Pero no siempre eso es posible, es cierto, porque la aireación está condicionada por las condiciones climáticas que tengo en cada lugar y a través del año. El objetivo, por eso decíamos, ideal es debajo de 15 grados. En amplias zonas de Argentina, en invierno eso es perfectamente posible. Ahora, en primavera, en verano y en otoño, en muchas zonas no es posible. Entonces ahí tenemos que irnos a tratar de mantener la temperatura lo más baja posible de acuerdo a la posibilidad del clima de cada lugar. Pero si yo quisiera mantener 15 grados o menos durante todo el año, todavía es posible tecnológicamente porque tengo la refrigeración artificial como una alternativa. En algunos productos de alto valor, como maíz pisingallo, por ejemplo, yo puedo, a través del consumo de energía eléctrica, conectar un equipo de frío y mantener fría la temperatura de la masa de granos todo el tiempo, o en el almacenamiento de semillas. Un aspecto muy importante de la aireación. Normalmente, las personas tienen el concepto equivocado
que cuando yo prendo la aireación voy a estar enfriando uniformemente toda la masa de granos. Y a medida que continúo, de a poquito toda la masa de granos de manera uniforme se va a estar enfriando. Pero en realidad lo que ocurre es que la aireación es un frente que va avanzando con el sentido del flujo del aire. Puede ser de arriba hacia abajo, si estoy aspirando, o de abajo hacia arriba, como en la imagen que acabamos de ver, si estoy insuflando. Eso es independiente, pero va a ser un flujo, una corriente, un frente que avanza en la misma dirección del flujo de aire. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la aireación se tiene que manejar por ciclos. Yo no puedo airear un poquito y pretender que con ese poquito enfríe un poquito toda la masa de granos. Yo tengo que prender el ventilador y hacer pasar un frente de enfriado. ¿Cuánto va a tardar? Si el caudal de la aireación está bien dimensionado, si el caudal de aire está bien dimensionado, estamos hablando de una aireación con un caudal específico de 0,1 metro cúbico de aire por minuto y por tonelada de grano. En ese caso vamos a estar tardando 160, 170 de horas de uso de horas de ventilación. En ese tiempo vamos a estar moviendo a través de toda la masa de granos el frente de enfriado. Entonces, para completar el ciclo, tenemos que asegurarnos de que logramos enfriar toda la masa de granos antes de dar por concluido ese ciclo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, si tenemos termometría, podemos ver en la imagen de la termometría de los diferentes cables que ya llegamos a enfriar arriba si estamos insuflando o a enfriar abajo si estábamos aspirando. Si no tenemos termometría y estamos insuflando, podemos medir la temperatura 30-40 centímetros de la superficie. Si ya está frío el grano ahí, quiere decir que de ahí para abajo ya se enfrió. Si estamos aspirando, podemos medir la temperatura del aire que sale del silo. Si el aire que sale ya está frío, quiere decir que toda la masa de grano se terminó de enfriar. Recordemos esto, airear un poco, prender unas pocas horas el ventilador, no significa que enfríe un poco toda la masa de granos. Lo que pasó es que moví un poquito ese frente de avance de la aireación a través de la masa de granos. Tengo que cumplir el ciclo completo de 160-170 horas. Recordemos que la aireación tiene que ser dimensionada de acuerdo al propósito. Si vamos a usar una aireación para almacenar grano que ya está seco, el caudal de aire es de 0,1 metro cúbico por minuto por tonelada. Si vamos a usar un silo para almacenar grano húmedo, tenemos que duplicar o triplicar esa cantidad de aire. También tenemos que tener un correcto diseño de todo el sistema de aireación. Los conductos, las conexiones entre ventilador y conducto, las salidas de aire. Si el diseño es correcto, voy a tener pocas pérdidas de carga y voy a tener mayor caudal. Luego tengo que tener en cuenta la selección de la estrategia del encendido y el apagado de los ventiladores, la cual debería estar condicionada o relacionada al clima del lugar, y debo considerar si voy a hacer un control manual o automático de la aireación. Un aspecto muy simple e importante es que una vez que yo logré enfriar el grano, por ejemplo, si vamos a estar almacenando trigo, nos conviene tener un esquema de aireación por ciclos. Si vamos a estar cosechando en diciembre o en enero, podríamos ponernos como objetivo en el verano estar lo más cerca de 20 grados posible. Una vez que llegamos a los 20 grados, ya estamos relativamente tranquilos, todavía no vamos a estar inhabilitando la actividad de los insectos, pero su actividad ciertamente no va a ser muy importante. A medida que nos vamos acercando hacia el otoño o el invierno, podemos hacer un segundo ciclo de aireación, porque las temperaturas ambientes ya bajaron, podemos encontrar horas de aireación cercanas a los 5 grados de aire ambiente, ¿no? A 10 grados, entonces hacemos un segundo ciclo para tratar
de bajar la temperatura de la masa de granos ya sí cercana a los 15 grados. Una vez que lo logramos, lo que nos conviene hacer es sellar la boca del ventilador para evitar que ingrese aire caliente, que ese aire caliente vaya calentando lentamente el conducto de aireación, si se calienta, va a calentar el grano que está en contacto con el conducto, y sabemos que si se calienta el grano, se calienta el aire intergranario, y el aire, si se calienta, tiene menor densidad que el aire frío, por lo tanto va a tender a subir por la masa de granos y va a calentar la masa de granos desde el centro desde abajo hacia arriba, ¿no? Un pequeño movimiento convectivo que en el largo plazo es imperceptible, pero en el largo plazo genera un efecto chimenea y va a estar calentando desde adentro hacia afuera la masa de granos. Por eso, una vez que terminamos un ciclo de aireación, nos conviene tapar la boca del ventilador. Beneficio adicional, nos va a evitar la entrada de insectos a la masa de granos a través del conducto de aireación. Bueno, llegamos a la última etapa, que es el monitoreo. El monitoreo de la calidad de la mercadería. Tenemos diferentes tipos de monitoreo, como vamos a ver, temperatura, humedad, dióxido de carbono. ¿Qué vamos a monitorear entonces? Temperatura, lo más típico, a través de los sensores, los cables que tienen sensores de diferentes alturas. También vamos a monitorear humedad, la presencia o la actividad de hongos, la presencia de insectos, de roedores y el estado general de las instalaciones. ¿Para qué vamos a monitorear? Primero, detectar problemas incipientes de deterioro. Cuanto más temprano detectemos, más oportunidad de corregir el problema tenemos antes de que ese problema implique una pérdida económica importante. Para detectar plagas, para decidir aplicación de plaguicidas, por muchos motivos vamos a tratar de monitorear de manera consistente, metódica y analizando los resultados del monitoreo. Conceptualmente, no podemos manejar un problema que no conocemos, entonces tenemos que conocer si hay un problema en la mercadería que estamos almacenando. Y el monitoreo es eso. Como decíamos, típicamente vamos a tener el monitoreo de temperatura en los hilos, en las celdas, en las instalaciones. Tenemos estos cables que cuelgan del techo y cada 1,5 metros, 2 metros tienen un sensor de temperatura. Si tenemos actividad biológica por actividad por hongos o por insectos, sabemos que van a respirar, eso produce calor. El grano es muy aislante como material, pero ese problema va a seguir creciendo si nosotros no intervenimos, al punto tal que en algún momento el problema abarcó los puntos de medición de la termometría. Si el foco de calentamiento ocurre entre dos cables, no lo vamos a detectar hasta que se hace lo suficientemente grande como para llegar a abarcar la localización de algún punto de medición de los cables de termometría. En muchas ocasiones hay una confusión que se considera la termometría o cada punto de medición como un radar que va a censar lo que ocurre en una esfera de un radio de metro, metro y medio, 2 metros alrededor del sensor. Y en realidad es exactamente lo mismo que poner el dedo en ese lugar. Voy a estar censando la temperatura que está en contacto con el dedo o con el sensor. Por eso, cuanto más cables tengo, más oportunidad tengo de detectar un problema de manera temprana. Sin embargo, es costoso, los cables se arrancan, se rompen, se descalibran y tiene un mantenimiento bastante exigente, pero es una tecnología
de muchos años, muy sólida, muy arraigada en la industria. Bien, esto es lo que mencionamos. Lo que vamos a decir es que tenemos que ser metódicos en el monitoreo. Asegurar monitoreo periódico para tratar de identificar tendencias en la temperatura. Si la temperatura está relativamente alta, pero se mantiene estable, no indica un gran problema. Ahora, por más que la temperatura esté relativamente baja, pero la tendencia es a incrementar, eso indica que tenemos algún tipo de actividad biológica que está generando calor y eventualmente va a traer complicaciones con la calidad. Aquí tenemos alguna visualización, hay muchos software, muchas indicaciones, sistemas de alarma integrados hoy en día con el mail o con el celular. Son todas estas estrategias o sistemas de soporte de decisiones que hacen que la interpretación de estos valores de temperatura sea más amable y no tengamos que ver simplemente la lista impresa de los sensores con su temperatura, sino que también nos marca ya si la temperatura excede visualmente un determinado valor simplemente por un color, cambio de color, o si hay una tendencia a incrementar o lo que sea. Aquí lo que podemos ver que la temperatura está más alta en la zona inferior del silo, intermedia en la zona media y fría en la zona superior. Lo que podemos acá inferir es que en este sistema particular el silo está trabajando aspirando, por más que los ventiladores acá estén invertidos, y el frente de enfriado viene de arriba hacia abajo. ¿Sí? El aire frío ingresa por las bocas aquí, está enfriando el grano de arriba hacia abajo y esta zona inferior todavía está caliente. Si nosotros medimos la temperatura del aire que está saliendo, seguramente la vamos a encontrar todavía cálida. Tendríamos que continuar con la aireación hasta que todo este frente de enfriado atraviese la masa de granos y terminemos de cumplir con el ciclo de 160-170 horas de uso del ventilador. Recordemos que si el caudal es muy pobre, el caudal de aireación es muy pobre, menos de 0,1 metro cúbico por minuto por tonelada, digamos que es la mitad, entonces el tiempo que vamos a tardar en cumplir un ciclo de aireación es el doble, o sea que es inversamente proporcional. El error aquí es que muestra es que los ventiladores está aspirando, pero el ventilador está conectado como si estuviese insuflando, ¿no? Aquí vemos una imagen de una celda con los cables colgando. Ustedes podrán ver que tenemos en realidad relativamente pocos cables. Y aquí vemos que si los cables no están bien anclados al piso, cuando llenamos se van a mover, entonces ya no sabemos de dónde estamos midiendo la temperatura. Si hay un problema con un foco de calentamiento aquí en el medio entre estos dos cables, no lo vamos a detectar hasta que esto no sea lo suficientemente grande. Este es otro aspecto a tener en cuenta, el monitoreo con dióxido de carbono. Habíamos mencionado que la concentración ambiente de dióxido de carbono es 400, 440, 450 partes por millón. Si la mercadería está seca y la condición de almacenamiento es adecuada y medimos la concentración de dióxido de carbono, vamos a notar que no hay una variación de la concentración de dióxido de carbono respecto de la condición ambiente. Esto que tenemos acá es un trabajo que hemos hecho en donde fuimos a medir concentración de dióxido de carbono del aire expulsado de un silo. Con la aireación medimos el aire expulsado, la concentración de dióxido de carbono, ¿no? Entonces aquí vemos que en el tiempo, mientras se prendió el ventilador, la concentración de dióxido de carbono del aire
que estaba retenido en la masa de granos era realmente baja. Esto indica que no había mayores problemas. Fíjense este otro ejemplo. Cuando prendimos el ventilador y empezamos a medir la concentración de dióxido de carbono del aire expulsado, vemos que incrementa hasta 1000 partes por millón y luego baja lentamente. Aquí, evidentemente, algo está ocurriendo en esta masa de granos y el dióxido de carbono acumulado en el espacio integranario es más importante. Y en este otro caso, podemos ver que la producción de dióxido de carbono que hubo en esa masa de granos es mucho más importante. Entonces, nosotros usamos esta particularidad, esta característica de la actividad biológica para un nuevo desarrollo en el que estamos trabajando desde el INTA, que es un complemento para la termometría. En lugar de medir calor, que es uno de los productos de la respiración o de la actividad biológica, nosotros medimos dióxido de carbono, con algunas diferencias. Necesitamos muy pocos sensores, porque es un gas, y al ser un gas difunde con mucha facilidad. No estamos midiendo temperatura, sino que estamos midiendo un gas. Es adaptable a cualquier estructura, lo podemos usar en un silo bolsa, en una celda, en un big bag, en un contenedor. Es muy sensible para detectar problemas de manera temprana. Se anticipa sustancialmente al diagnóstico por termometría y como tenemos muy pocos sensores en comparación a los que se requiere para la termometría, es de menor costo. Este es un desarrollo que estamos haciendo con una empresa nacional, IEA, de Rosario, y que tenemos mucha expectativa que funcione muy bien. Va a estar pronto también disponible en el mercado. Monitoreo de insectos. Podemos hacerlo a través de un calado, tomar una muestra y revisar la muestra, o podemos poner trampas que trabajen para nosotros. Algunas pueden ser sofisticadas, con feromonas, como las que vemos aquí, otras ingeniosas, como estas trampas de caída o pitfall, que son un tubo de plástico que tiene perforaciones y tiene un vasito recolector. El insecto que está circulando a través del espacio intergranario ingresa en este tubo, se cae y al caer se queda atrapado en esta parte inferior y no puede salir, y nosotros después vamos, tomamos la trampa, la sacamos de la masa de granos y recolectamos los insectos atrapados. Y esta otra es una trampa para detectar en las instalaciones. Esto es muy simple, es un vaso de plástico con un poquito de grano. Esto es mucha cantidad, realmente se necesita mucho menos cantidad de grano aquí, con una tapa perforada para que los insectos puedan entrar, y cada tanto tiempo, una semana por ejemplo, podemos ir, recolectar y ver si encontramos insectos atrapados en las trampas o no. Si encontramos insectos, no vamos a saber, no hay un umbral, como podemos encontrar para la parte agronómica, para los cultivos a campo. No es muy difícil establecer un umbral. Si encontramos insectos, no sabemos si el problema es muy grave o es un problema incipiente. Lo que sí podemos saber es que va a haber insectos. Y si no encontramos insectos, tenemos una razonable seguridad de que no hay un problema muy grave. El monitoreo de roedores es absolutamente importante, hay que ser muy sistemático, poner trampas con cebo, tenerlo todo perfectamente rotulado, hacer un trabajo profesional en este sentido es muy importante. Conceptos importantes entonces del monitoreo. La termometría es una herramienta más de manejo, pero no reemplaza las inspecciones visuales. El monitoreo con dióxido de carbono es una tecnología muy promisoria, porque nos permite adelantarnos a la detección del problema. Controlar olor del aire de salida al ventilador, si estamos aspirando del silo, es muy fácil. O en el espacio aéreo del silo, en los sistemas que están insuflando. Tenemos que inspeccionar periódicamente el grano en superficie,
Tengamos en cuenta de que es muy peligroso entrar a los silos y hay que seguir protocolos muy estrictos, pero sí podemos abrir la tapa superior e inspeccionar. Controlar goteras y filtraciones de humedad en el techo, controlar problemas de condensación y controlar las trampas para las diferentes plagas. Es muy importante tenerlo esto como rutina. Vamos al segundo paso, que es simple. Vamos a hablar de inocuidad brevemente, pero lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de inocuidad es que estamos tratando con alimentos. Los granos, tarde o temprano, terminan en la mesa de nuestra familia, con nuestros hijos, de nuestros seres queridos. Tenemos que pensar que estamos trabajando con alimentos en una fase previa de su elaboración. Nadie produce granos per se, para producir granos. Se produce granos porque esos granos van a ser transformados en alimentos y como tal tenemos que tratarlos. Y la inocuidad es un concepto que indica que si yo como ese alimento, no me tiene que causar daño. Un alimento es inocuo si cuando se lo consume no le causa un daño a la persona que lo consume. Cada vez hay mayor presión de parte de los consumidores para tener alimentos inocuos. Inocuo es que el grano, por ejemplo, no tenga residuos de plaguicidas por encima de los límites legalmente establecidos. Esta es el principal problema hoy en día de la mayoría de los granos en nuestro destino de exportación. La mayoría de los reclamos vienen por pérdida de inocuidad, por exceso de insecticidas respecto de los límites máximos establecidos. Para poder utilizar un insecticida en la etapa post cosecha, tiene que estar registrado en SENASA el principio activo para ser utilizado en post cosecha. No podemos usar cualquier insecticida por más que esté registrado para campo en la etapa post cosecha. Tiene que decir insecticida gorgocida y tiene que estar expresamente habilitado para su uso en post cosecha. Hoy tenemos muy poquitos insecticidas habilitados para su uso en post cosecha. A nombrar: mercaptotión, pirimifos metil, deltametrina y el clorpirifos está pronto a ser suspendido para su uso. Fosfina está habilitada. La fosfina es, de todos los que mencioné, el único que se puede utilizar sin tener problemática de residuos, porque es un gas. Al ser un gas, yo, una vez que hago el tratamiento y ventilo la instalación, no dejo problemas de residuos, no tengo residuos. ¿Que tenga residuos es intrínsecamente malo? No, porque hay un límite máximo de residuos. Si yo hago las aplicaciones de acuerdo a lo que SENASA indica y aplicando las buenas prácticas, aún utilizando la dosis máxima de marbete, voy a estar por debajo del límite máximo de residuos y voy a estar dentro de la legalidad o la normalidad de la comercialización. Lo que tenemos que tener en cuenta es que los diferentes bloques económicos pueden establecer límites máximos de residuos diferentes. Básicamente hay dos grupos: aquellos establecidos por Europa y aquellos establecidos por Japón. Pero la mayoría de nuestros países compradores pueden tomar, aunque no estén en Europa o en Japón, la normativa de Europa o de Japón cuando nos hacen una compra. Entonces siempre tenemos que tener muy en claro con nuestro comprador, cuando es un mercado de exportación, cuáles son los límites máximos de residuos que nos van a exigir. El problema de la inocuidad en Argentina, como mencionamos, está estrechamente relacionado con el control integrado de plagas. Pero también tenemos
que tener en cuenta que la inocuidad se puede perder por problemas de micotoxinas, aunque está mucho menos regulado y legislado, tanto en Argentina como en el resto del mundo. Sabemos que las micotoxinas generan serios problemas para la salud. Y lo que sabemos es que si almacenamos la mercadería húmeda, tenemos desarrollo de hongos y posiblemente mayor incidencia de micotoxinas. Sin embargo, lo importante de las micotoxinas a saber es que la gran mayoría se producen a campo, previo a la cosecha. Una vez que se produjeron, no hay nada que podamos hacer para eliminarlas. Podemos diluir, podemos hacer algunas cosas para minimizar su impacto, pero no podemos eliminarlas, no tenemos tecnología a gran escala para eliminarlas de la masa de granos. Y también, obviamente, todo lo que tiene que ver con contaminantes microbiológicos, salmonela, etcétera, producto de aves y roedores. Ese es otro problema muy importante en la poscosecha y está muy relacionado a la limpieza de las instalaciones. Bueno, en SLAM lo revisamos, ya estamos cerca, vamos a impacto ambiental. Las plantas de acopio van a generar un impacto en la sociedad y es importante tener en cuenta cómo podemos disminuirlo. Tráfico de vehículos, partículas en suspensión, ruidos molestos, olores, plagas y sus vectores, los residuos fitosanitarios y los bidones y todo lo demás, incendios y explosiones, todo esto puede estar afectando nuestra actividad. Y tenemos que tener en cuenta cuáles son aquellas buenas prácticas que tenemos que implementar para minimizar esta problemática. Hay diferentes normativas, lo importante saber es que cada provincia tiene su propia normativa y tenemos que estar muy al tanto de las normativas provinciales y en algunos casos municipales. No vamos a mencionar más que eso porque realmente depende mucho de la normativa de cada lugar. Y cuarto es la seguridad en el trabajo. Lo que tenemos que saber es que en la actividad de almacenamiento de granos hay situaciones muy peligrosas. Una de ellas es el atrapamiento del grano. Muchas veces podemos ver en los periódicos locales que algún trabajador en alguna planta de acopio o en algún silo de algún campo o inclusive en alguna tolva quedó atrapado por el grano. Cuando el grano se descarga de un silo, forma un embudo. Las plantas de acopio modernas tienen una capacidad de descarga muy alta, más de 120 toneladas hora. Entonces, el grano realmente ejerce una fuerza de arrastre muy importante y una vez que quedamos atrapados de la cintura para arriba, es muy difícil poder salir. Entonces, tenemos que tomar todas las precauciones. Nunca entrar solo a un silo, nunca entrar a un silo cuando se esté descargando. Si vamos a entrar a un silo porque no queda otra, tenemos que entrar con una línea de vida, tenemos que entrar con una persona que nos esté vigilando y tenemos que asegurarnos de que nadie, absolutamente nadie, pueda prender la descarga de un silo. Tengamos en cuenta que la mitad de los casos de atrapamiento de personas en silos terminan en hechos fatales. Entonces, la causa de muerte, según las estadísticas que hay, son muy importantes y son muy dramáticas. Minimicemos todas esas situaciones que realmente nos exponen a tomar más riesgo de los necesarios. En aquellos lugares en donde hay estadísticas que se llevan durante mucho tiempo, la agricultura, lamentablemente, y la parte de post cosecha es una actividad de riesgo. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de todos estos puntos y el atrapamiento es el principal de ellos en nuestra actividad. Por supuesto, las explosiones de polvo en las plantas de silos o en los puertos se dan con cierta frecuencia y cuando se dan son muy dramáticas y esas realmente hay más de estadísticas porque son hechos muy importantes que salen en los periódicos, pero en todos los pueblos todos conocemos alguna persona o alguna empresa en donde ocurrió un hecho de atrapamiento en un silo y es evitable y tenemos que evitarlo.
Entonces, en la planta de acopio tenemos trabajo en confinamiento como una actividad de riesgo, explosión e incendios, tenemos riesgos por exposición a fumigación y aplicación de plaguicidas, trabajo en altura, aprisionamiento con partes móviles, como se llama atrapamiento en el grano, donde hay estufas de secado puede haber ciertos riesgos, movimiento de vehículos y vagones, riesgos eléctricos, todos estos riesgos forman el conjunto de riesgos generales que tiene un trabajador en la planta de acopio. Es muy importante que los trabajadores estén al tanto y que la empresa tenga las condiciones de seguridad adecuadas para poder minimizarlos. ¿Cómo trabajar más seguro? Bueno, realizar un análisis preventivo de los riesgos para evitar conductas que lleven a riesgos innecesarios, para adecuar la infraestructura y para evaluar la necesidad de uso de elementos de protección personal. Contar con un plan de emergencia y capacitar conscientemente y permanentemente al personal. Un aspecto que cada vez va a ser de mayor importancia, primero para nichos, pero después para un mayor volumen de granos, es la trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? La trazabilidad es la capacidad de reconstruir la historia de un producto a través de todas las etapas de producción. Cómo se recibe la mercadería en la planta de acopio, pero también qué sucedió antes, de dónde viene, qué tratamientos fitosanitarios se le hicieron a campo, pero también qué pasó en el acopio. ¿Se hizo una aplicación de fitosanitario? ¿Qué humedad tenía de almacenamiento? ¿Se limpió? ¿Tuve algún problema en ese silo? Bueno, toda esta información hoy en día tiene registros muy pobres en nuestro sistema post cosecha y está muy relacionado a la inocuidad. Entonces, la presión de los consumidores respecto a la inocuidad va a traccionar la necesidad de tener más trazabilidad en el acopio y eso implica la implementación de las buenas prácticas y la implementación de registros. La trazabilidad de los granos tiene problemáticas particulares. Primero porque se trata de mercadería a granel, no la tenemos confinada en lotes particulares, como por ejemplo pueden ser cajones de manzanas, sino que es a granel y hay pérdida de identidad de la mercadería. Por otra parte, tenemos que los depósitos que normalmente utilizamos en la poscosecha son grandes, estamos hablando de miles de toneladas. Entonces, cuando hablamos de trazabilidad, tenemos que plantearlo en un contexto de expectativas razonables de trazabilidad. Pero lo que sí tengo que llevar a saber es que ante un problema o un reclamo, tengo que saber si mi mercadería tiene algún riesgo o no tiene algún riesgo. Y eso creo que tenemos mucho trabajo por hacer todavía. Hablamos de registros. ¿Qué debemos registrar o qué deberíamos registrar? Deberíamos tener claro en cada silo el origen de la mercadería, quién fue nuestro proveedor, y de cada despacho a dónde fue la mercadería. Y en el mientras tanto, cuáles fueron los procesos en cada silo que sufrió la mercadería. ¿Se limpió el silo? ¿Cuándo se limpió? ¿Se hizo una aplicación de insecticida preventivo? ¿Con qué dosis? ¿Qué insecticida? ¿Se hizo una aplicación sobre el grano? ¿Con qué dosis? ¿Qué principio activo? ¿Cuándo? Toda esa información debería estar registrada. Les quiero mencionar que en cuanto a la implementación de las buenas prácticas en post cosecha, desde el INTA editamos un manual, que es el que ven aquí, Manual de Buenas Prácticas en post cosecha de granos. Lo pueden bajar de manera libre y gratuita en formato PDF. Si ustedes googlean y ponen INTA Manual de Buenas Prácticas post cosecha de granos, y aparece el enlace de la descarga. Y este manual lo que intenta es hacer un recorrido sobre todas estas prácticas que estuvimos revisando hoy, pero no solamente
que nos va a indicar desde el punto de vista teórico por qué es importante hacer cada una de ellas y cuáles son los fundamentos teóricos, sino nos va a indicar el cómo hacer o cómo llevar adelante cada una de estas prácticas. Bueno, por mi parte, les quiero agradecer la atención a todos los que estuvieron de aquel otro lado y si hay preguntas al momento, estoy atento a la respuesta. Acá me está llegando alguna de Reinaldo, dice, ¿cuál sería el método adecuado para almacenar los granos? Bueno, como vimos, métodos como estructuras de almacenamiento, hay muchos, hay varios. Vamos a resumirnos a lo que dijimos en la charla. Lo que tenemos que tener en cuenta es cuáles son aquellos factores que van a estar afectando la calidad. Temperatura, humedad, básicamente. Primero, controlar la humedad. Si la mercadería está seca, tengo la mitad del partido ganado, o más de la mitad del partido ganado. ¿Por qué? Porque los hongos van a estar inactivos. Si la mercadería está seca, vimos que en el caso de los cereales es menos de 14%, cercano al 14%. En el caso de la soja es un poco más abajo de la humedad de recibo. Vamos a hacer una aclaración. No estamos diciendo que usted tiene que perder plata y almacenar soja por debajo de la humedad de recibo. Lo que estoy diciendo es que si va a almacenar a humedad de recibo un cereal, está relativamente seguro. Si va a almacenar a humedad de recibo soja, tenga cuidado porque no es muy seguro y definitivamente es absolutamente inseguro almacenar girasol a 11%. Ahí sí le recomiendo, no almacene girasol a 11% porque es absolutamente inseguro. Una vez controlada la humedad, vamos a la temperatura. Tratemos de mantener la mercadería lo más fría posible durante todo el año. Para eso tenemos la aireación. Si logramos mantenerla por debajo de 15 grados, los insectos afuera de la ecuación. No tenemos problema de insectos. Si no logramos, porque las condiciones climáticas no lo permiten, tenemos que tratar de mantenerlo lo más fría posible de acuerdo a la condición climática. Si necesito mantenerla fría, puedo, aún a contra de las condiciones climáticas, puedo usar refrigeración. Si tengo problema de plagas, puedo usar un control químico, pero siempre tengo que tener en cuenta de mantener la mercadería fría, porque es lo que más me va a proteger. Y la limpieza, las instalaciones son fundamentales. Previo al llenado del silo, una vez por año tengo que limpiar absolutamente y a conciencia el silo, el cono, los conductos de aireación, hacer una aplicación de un insecticida preventivo y ahí estoy en condiciones adecuadas. Después, obviamente, si tengo mercadería que es de mucho valor, en almacenamiento hermético con atmósfera controlada es un plus, porque además de todo lo que mencionamos, estoy restringiendo la disponibilidad de oxígeno para evitar el desarrollo de plagas, la actividad de los hongos y algunos procesos oxidativos, como por ejemplo el enranciamiento de la materia grasa de algunos productos, que puede ser importante, pero eso estamos hablando de mercadería muy particular. Entonces, eso sería lo que podríamos decir un sistema apropiado de almacenamiento. Por lo que veo aquí, no me están llegando más preguntas, pero si ustedes tuvieran en algún futuro la necesidad de algunas preguntas o alguna consulta, estamos aquí en el INTA. Si lo googlean, mi nombre va a aparecerles y con mucho gusto vamos a estar tratando de ayudarlos. Desde ya, entonces, muchas gracias y quedo a disposición.